a partir del 2008. ¿Qué tiene el 2008? 2007-2008. ¿Qué tiene esa fecha? A partir de ahí, la PTJ pasa de la Procuraduría al control de la policía. Y estoy hablando hipotéticamente, si la Policía Nacional tiene en sus más altos estamentos a personas involucradas en actos de corrupción, ¿tú crees que una DIJ va a investigar a sus superiores en una institución tan verticalmente jerárquica como una policía? Definitivamente que no. Observemos otra cosa. Al inicio de cada gobierno, el gobierno Martinelli, el gobierno de Varela, el gobierno de Cortizo, las cifras de criminalidad se disparan. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que se le da más poder a la policía. Lo vimos en el gobierno de Martinelli. El señor José Raúl Mulino era el vocero de la Policía Nacional en el Consejo de Gabinete. En el gobierno del señor Varela, el primer ministro era un civil, de ahí vino después un policía, que fue un fracaso total. Y lo vemos ahora. El señor Mirones puede estar uno de acuerdo o en desacuerdo con él, uno puede decir que estaba acertado, medio acertado o equivocado, pero había sido consistente en lo que había dicho en campaña y en lo que había hecho en su cargo en el ministerio, de acuerdo o en desacuerdo con sus decisiones, pero había sido más o menos consistente. 7 meses después de asumir el cargo, las cifras de criminalidad se han venido incrementando y resulta que el ministro tiene que renunciar por 2 escándalos consecutivos. Primero, una balacera en un centro carcelario donde el perímetro era controlado por la Policía Nacional. Segundo, la fuga por tercera ocasión de un delincuente de un centro carcelario donde ese pabellón específicamente estaba controlado por la Policía Nacional. Se crea una crisis, obligan al ministro a renunciar y caramba, ministro y viceministro nuevamente comisionados de la Policía Nacional. Digo, yo creo que es una reedición de la época de Remón y de Lilo Vallarino, donde quienes mandaban era la Policía Nacional y el presidente simplemente era un ejecutor de las decisiones y los caprichos de los comisionados. En esa época era de los coroneles y de los miembros de la Policía, de la Guardia Nacional. Bueno, yo sí concuerdo con Raúl. De hecho, una de las cosas que he criticado es ese paso de la PTJ a la DJ, o sea, eliminación. Lo que hicieron fue eliminar el brazo investigador que tenía el Ministerio Público. Entonces, ahora el Ministerio Público depende totalmente de la policía para hacer sus investigaciones, lo cual es una aberración, porque, a ver, si nos vamos a la Constitución de Panamá, dice, la Asamblea investiga al presidente, la Asamblea investiga a los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Suprema investiga a los diputados, el procurador de la administración investiga al de la nación y viceversa. Entonces hay algo que se llama redundancia. Nadie se investiga a sí mismo, tiene que haber una redundancia. Yo te investigo a ti, tú te investigas a mí. Pero no sucede así en la policía, porque antes teníamos la PTJ y la policía, y eran dos entidades completamente distintas, una bajo el órgano judicial y la otra bajo el mando del Ministerio de Seguridad, que es del Ejecutivo. Sin embargo, después de haber eliminado eso, pues la policía investiga a la policía. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Si para todo lo demás tenemos redundancia y en la policía no tenemos, pues ¿dónde está el foco de corrupción? Pues dentro de la policía. ¿Cómo va a haber certeza de justicia? ¿Cómo va a haber certeza de castigo? Para mí se debilitó la justicia cuando se eliminó la PTJ. Yo coincido con el argumento de Raúl. De hecho, sí, desde el 2008, 2009 más o menos hemos estado viviendo una ola de delincuencia. La criminalidad se ha visto, no tanto es el aumento en la cantidad de delitos, sino en la violencia con que se cometen los delitos. O sea, antes podían robarte 10 veces, pero esos 10 veces era, dame el dinero, cojo el dinero, me voy.
Ahora es golpiza, herido o muerto para robar. Y se están dando también casos de violaciones durante asaltos a residencias, secuestros, privaciones de libertad. Eso no se veía hace más de 10 años. Entonces yo sí creo que ahorita el gobierno tiene muchos retos que son difíciles, bien difíciles de enfrentar, más que todo porque yo considero que se ha debilitado la justicia, se ha debilitado los brazos investigadores. Y el Ministerio Público ahorita más parece un ministerio cualquiera, común y corriente, porque no tiene la fuerza investigativa que tenía antes del 2008. El Ministerio Público solamente hoy en día gira papeles, eso es lo que hace, más nada. Gira oficio, arma expediente, va a las audiencias. Pero ¿quién hace el trabajo de campo? La policía, que es una entidad que responde a autoridades distintas. Y eso tiene un serio problema, porque se supone que las investigaciones que hace el Ministerio Público son confidenciales, claro, pero los funcionarios que están, el agente de instrucción, por supuesto, es un funcionario del Ministerio Público y responde al procurador, pero no así el que está investigando y que también tiene acceso a la carpeta. Entonces, al final de cuentas, se filtra la información. O responden, por lo menos esos que están involucrados, los policías que están involucrados, responden a superiores jerárquicos, pero que son de otra institución. Yo no creo que así pueda haber investigaciones transparentes, investigaciones serias. Obviamente, corremos el riesgo de que las investigaciones se contaminen, como ya ha sucedido en varias ocasiones. Así que, de esa manera, no podemos enfrentar la delincuencia de la forma que lo pedía el ministro de Seguridad, Mirones. Y si bien se reunió con la Procuraduría y tocó el tema del sistema penal acusatorio, realmente tenemos una vindicta pública que no puede funcionar correctamente. Así que el tema de la delincuencia ahorita, aparte de lo que acabo de mencionar, también está ligado al tema de corrupción. Y como bien decía Raúl, primero hay que limpiar la casa. Las autoridades o los funcionarios, los servidores públicos que están destinados a estar en las calles, a combatir con esos delincuentes, pues si no podemos confiar en ellos, ¿quién entonces nos va a proteger? ¿Quién sí se va a enfrentar a los delincuentes? Estamos llegando a escenarios peligrosos como sucedió en México hace décadas. Así que el tema de la corrupción es otro grande reto que debe enfrentar el Ejecutivo. Mira, yo como abogado que tramito en diferentes entidades públicas, puedo relatar mi experiencia. Y es que en la administración pasada, en que el Ministerio de Seguridad estuvo a cargo de un policía en ejercicio, que en el organigrama de la Policía Nacional era subordinado del director de la policía, pero como ministro era su superior. Un desacierto y un despropósito absoluto, muy propio de latitudes tropicales macondianas como nuestro país. Con frecuencia hacía observaciones a funcionarios que estaban haciendo o tomando una decisión, señalándole que la norma aplicable, la norma legal aplicable, indicaba otra cosa. Y la respuesta es que mi comando me indica que se debe hacer así. Entonces, ese es el tipo de cosas que ocurren cuando ponemos a cargo de un Ministerio de Seguridad a funcionarios en activo de la Policía Nacional, que mentalmente no han hecho la transición de saber que ya no están en una institución verticalmente jerarquizada, como es una policía o un ejército, sino que están en una institución civil en la cual se deben a las leyes de una república.
Yo lamento mucho que el gobierno nacional haya incurrido por enésima ocasión en el mismo error y que nuestra historia ya nos indica lo desacertado de esto. Nosotros basta leer un poco de historia para saber que en las épocas de el general Remón y del Hilo Vallarino empezaron los problemas que en los años 1968 provocaron un golpe de Estado y que posteriormente nos llevaron a 21 años de dictadura. Pero eso no inició el 11 de octubre de 1968. Eso inició cuando empezó a dársele poder a la Guardia Nacional. Estamos repitiendo los mismos errores que conducen a un agravamiento de la inseguridad pública y que conducen a que la Policía Nacional y los estamentos de seguridad vayan por un camino y el gobierno nacional por otro. En teoría, los estamentos de seguridad deben estar subordinados al gobierno nacional. En Panamá no ocurre así.